insuficiencia, debido a que los arcos no muestran la altura adecuada. La altura adecuada que es de 17 milímetros y su punto más alto es el escafoides. Entonces el arco interno, el arco longitudinal interno debe mostrar una altura en su punto más alto del escafoides, un promedio de 17 milímetros. Entonces un pie plano puede estar en 0, puede estar en 5 milímetros, puede ser un pie plano rígido, asociado a un hallus valgus rígido también. Entonces, dinámicamente esta persona está limitada, ¿no? Entonces, una persona que tiene normalidad, entonces el pie se comportará de un modo espectacular, ¿no? Podrá hacer todas sus actividades con total normalidad. Entonces, no olviden, por favor, estas dos estructuras, mejor dicho, estos dos segmentos que tienen mucho que ver con la estructura de nuestro pie. Este es un punto que va a venir en la evaluación, ¿no? En la evaluación en el momento respectivo. Ok, más vista de esto. Muy bien, la función estática, ya sabemos, lo da el calcáneo y sus asociados. La función dinámica lo da el astrágalo y sus elementos óseos asociados. Ya lo vimos aquí. Muy bien, solo es un repaso de lo que estamos haciendo, un repasito para refrescar nuestra memoria, ¿no? Muy bien, las partes del pie, el retropié, en el retropié es donde encontramos la articulación subastragalina. En el retropié también encontramos los dos movimientos, perdón, las dos posiciones naturales del pie, la supinación y la pronación con sus respectivos ángulos de normalidad o valores de normalidad. Por encima o por debajo ya es una alteración, es una patología, tenemos que descubrir, ¿no? Y ahora, en el medio pie, ya encontramos huesos irregulares, cuboides, escafoides, los tres huesos cuneiformes. Y quiero que presten atención a este punto. En el medio pie encontramos articulaciones plásticas. ¿Qué significa esto? Articulaciones sincronizadas que a través de su sistema de ligamentos reciben toda la energía que se ha generado en otra parte del cuerpo humano y en el medio pie se interpreta esa energía. Si es un pie con arcos naturales de normalidad, entonces en el medio pie se genera toda esa fuerza rítmica, sincrónica, para un correcto despegue, una correcta propulsión. Podríamos decir que es una persona saludable. Pero el problema está también en el medio pie. Si es un pie plano, ¿ya? Entonces la función rítmica se verá afectada. Habrá una insuficiencia de función rítmica. No estará sincronizado, habrá una incoherencia. Por eso, qué importante es estabilizar, recuperar el retropié. Si es un pie sobrepronado, es importante entonces neutralizarlo en el retropié. Si el retropié se le devuelve funcionalidad, el medio pie mejora y el antepié mucho más todavía. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí. Ok, muy bien. Caso clínico entonces, para esta diapositiva. Diga usted, a ver, un paciente de 70 kilos de peso, un varón de, vamos a poner 25 años. 25 años, 70 kilos de peso, el retropié está sobrepronado. ¿Cuántos grados? 10 grados. Vamos a ponerle 10 grados, está sobrepronado, está haciendo un ángulo de rotación interna de 10 grados. Pregunta para la clase. Si está en 10 grados, ¿cómo estará el medio pie? ¿Y cómo está el antepié? Si el retropié muestra una sobrepronación de 10 grados, pensemos,
¿Cómo está el medio pie? ¿Y cómo está el antepié? Pregunta para la clase. Participen, chicas. Digan lo que piensan. Bueno, Torcido, con los tendones, profesor. A ver, por partes, vamos por partes. A ver, Janet, creo que usted quiere participar. A ver. Bueno, si tiene un giro en el retropié, ¿verdad? De 10 grados, entonces estará haciendo una sobrepronación en la parte de adelante, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, Un arco muy bajo sería, ¿verdad? Un arco plano. exacto, muy bien. Entonces, si hay pronación, sobrepronación en el retropié, hay un valgo, vamos a utilizar el término valgo, ¿ya? Si hay un valgo patológico en el retropié, ¿ya? Hay un valgo patológico de 10 grados, sin duda alguna, el medio pie es un pie plano. Un plano, ahora va a depender de este factor, el peso, por eso les dije 90 kilos. Entonces va a presentar por sobrepeso un aplanamiento total, un aplanamiento hasta de 4 a 5 grados de aplanamiento. ¿Y cómo estará el antepié? ¿Supinado o pronado también? Pronado. Sin duda alguna. Entonces, aquí viene una fórmula. Si el retropié está pronado, sobrepronado, el medio pie estará aplanado y el antepié continuará la misma línea. Va a seguir la misma línea. Entonces, la función estabilizadora del retropié se ve afectado, la función rítmica del medio pie está afectado y la función dinámica del antepié también se ve afectado. Por eso, qué importante es pensar, ¿no? Cuando usted está haciendo su evaluación, ¿qué patologías encuentro en el retropié? ¿Qué patologías? Entonces, mejorando el retropié, se mejora la función del medio y el antepié. Entonces, el mismo caso clínico. Si tiene un valguismo patológico de 10 grados, ¿qué elemento usted colocará en su plantilla ortopédica para neutralizar, para disminuir esos grados? En vez de que tenga 10, pues tenga 5, tenga 4, ¿no? ¿Qué elemento colocará usted para recuperar eso que este paciente no tiene? A ver. Una cuña supinadora. Una cuña supinadora, correcto. Muy bien. ¿De cuántos milímetros? Podría ser de 5. 5. Si tiene 90 kilos, 5 es muy bajo, lo va a aplastar. El doble. De 6. Bueno, solo conozco el material de 6 y de 3. Claro, un promedio más o menos de 8 milímetros. Ahora, ¿qué grado de dureza? Recuerden, 90 kilos de peso, porque hay grados de dureza en los materiales, ¿no? Pueden utilizar el corcho, se puede utilizar el microporoso. Aquí en Perú se estila utilizar el microporoso para las cuñas, para las pronadoras, las cuñas supinadoras. Ahora, ¿qué grado de dureza? Hay grados. Tenemos el grado número 20, que es súper suavecito, con marshmallows. Tenemos el grado 40, que es un poquito más duro, y el grado 60, 55-60 es durito como una tabla, no tanto, ya como una maderita, pero no tanto. Se puede trabajar, se puede cortar, sí, se puede pulir. Entonces, ¿cuál de los tres? ¿20, un 40 o un 55? ¿Qué dicen ustedes? Sobrepeso 500. Claro, cuando hay sobrepeso, las cuñas, para corregir la sobrepronación o la sobresupinación, las cuñas deben tener un grado de dureza mayor. En este caso, el grado más alto es 55.
55 grados de dureza, o de short, 55 grados. Entonces, una vez que hemos corregido el retropié, lo hemos neutralizado, lo hemos bajado a 5 grados o 4 grados de ángulo de inclinación, entonces estamos dándole funcionalidad a la estructura del pie y tobillo. ¿Ya? Estamos dándole funcionalidad. ¿Se da cuenta? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto? Excelente, excelente. Así que esto no solo Muy es... bueno, profesor. No es solo una diapositiva más. Tenemos que ir pensando en función de ortopedia. Recuerden, ¿qué significa el término? Alinear, enderezar. Exacto. Un retropié que presenta un valgo de 10 grados está chueco, está desalineado, está torcido, literalmente, ¿no? Está alterado. Entonces tenemos que alinear, tenemos que enderezar. Y para esto, en este caso, hay un ortopedista famoso del siglo pasado que ideó las cuñas. El famoso Jean Lelièvre, o Lelièvre, ¿ya? Este famoso médico del siglo pasado diseñó un sistema de hacer cuñas para plantillas a fin de alinear y enderezar el retropié. ¿Eh? Muy bien, qué interesante esta parte, ¿no? Así que vamos a seguir pensando, ¿ya? En este aspecto después del break. ¿Qué les parece? Siendo ya las 8:40 de la noche, les invito a beber algo. Aquí está haciendo un frío fatal en Perú. Voy por un cafecito peruano para calentar cuerpo. ¿Qué les parece entonces, siendo 8:38? Nos estamos viendo aquí 5 para las 9, ¿les parece? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Sí, voy por un cafecito peruano. Ok, y acá el café en Perú es muy bueno también, ¿eh? Muy bueno también. Ya hablamos, muy bien. Chica, ¿me pueden decir lo último que dijo el ejemplo del retropié de si presenta un valgo, las cuñas que? ¿Cuña supinadora, Natalie? ¿Qué? Disculpa, ¿qué me decías, compañera? No, se intercorta la señal. No escuché tu pregunta, pero estábamos hablando de todos son los que accesorios para la plantilla, dependiendo del peso y dónde va. Uña Claro, supinadora lo último, ya. para un pie valgo. Dijo cuña supinadora en el antepié y cuña pronadora en el talón, algo así. Algo así. Ok. No, lo último cuando dijo el retropié presenta un valgo. Las cuñas, ahí me quedé, es que a veces habla rápido y yo el lapicero de la mano. Ya. Hay que preguntar a Janet. Bueno, Okay. se le pondría una cuña supinadora de 8 milímetros, dice. Y con una dureza de 55, por lo menos, 55 shots. Por el sobrepeso. Pero ese es en el antepié, Janet. En el antepié, mencionó. Ok, gracias. Yané, disculpa, los 8 milímetros con una dureza de 55, ¿qué? 55 shot, dice 55 shot es la dureza. Creo que short, duro en inglés es short, creo.
Por eso le decía. Solo que ahorita lo que estamos viendo es un antepié pronado. Entonces, la cuña, lógicamente, no se va a poner adelante, sino que atrás, en la parte, para poder hacer el giro del pie o del talón, ¿cómo se llama? Neutralizar el talón. En esa parte entendí yo que va la cuña, en la parte de atrás. Es como la imagen que él puso la vez pasada, no sé si se recuerdan, que la puso más levantada. Si hace un pie plano, entonces se va a poner en el lado lateral, ¿verdad? Solo en la parte del retropié. Pero, creo que cuando prona tienes que poner una cuña supinadora en el antepié. Y cuando supina, una pronadora en el antepié. ¿Cierto? Sí, en la parte de atrás, en el talón, ¿verdad? Eso es No. Eso creo que es el antepié. Es el retro. La parte de adelante. Adelante, ajá. Pero si recordás la imagen que él tenía, la tenía en la parte de atrás. Porque lo que va a neutralizar es el talón. Sí. Ahorita le vamos a preguntar, ahorita que venga. De todos modos, estoy grabando la clase. En cuanto nomás la tenga, yo se la voy a pasar. Gracias, Janet. Gracias, Diane. La verdad que nos sirve mucho para el repaso porque el profesor habla rápido y a veces uno apunta y cuando todavía no termina ya él está en otro punto, ya la verdad que sí. Pero bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo van por allá? ¿Qué tal el verano, invierno, otoño? Bueno, yo estoy acá en el invierno. Estamos con invierno, pero encima hoy día tenemos paro, hoy y mañana, y para el colmo el tránsito ha estado, pues, como te digo, un poco la demora, y bueno, pues, si no me iba a trabajar, me descontaban igual, así que me tenía que ir a trabajar, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo hacen cuando hay paro? ¿Cómo hacen? Y bueno, siempre, por ejemplo, las combi, los micros, como son de público, también, ellos sí no ha habido nada. Algunos autos, taxis, hacían colectivos y así me he tenido que ir, pues aunque tarde, pero no importa. Ya. Pero así siempre hay alguien por ahí que trabaja, pues no pirateando, pero no queda otra, pues porque la verdad que acá la situación se va muy a desplome, todo sube, la gasolina, el gas, las cosas de primera necesidad, y imagínate que hasta el pasaje lo quieren subir, o sea, de 2 soles, 3 soles, que paguemos 4 soles o 4.50, o sea, hay que trabajar para el pasaje y no te queda nada. Bueno, Eso. pero no todo sube, Natalie, no todo sube, también el salario baja. Ah, no, acá el salario, o sea, sube, todo sube menos el salario. El salario se hace más chiquito cada vez. Y así, pues, chicas, pues, no, y bueno, ¿qué queda otra? Pues, no, y bueno, aprender nada más, pues, no, vamos a ver qué pasa con la situación, esperando que se mejore, pues. Cuando ya estén en capacidad ustedes de atender sus propios pacientes, ya van a sentir la diferencia también. Oye, sí, amiga, porque la verdad que yo que te digo que estoy así es cuando estaba trabajando en un consultorio de podología, te juro que yo me, o sea, como que, ay, no sé, todos los pacientes no son iguales, hay algunos pacientes que tienen, como te digo, una piel muy en los laterales de los deditos gordos. No sé, corríjame si es, pero acá algunas podólogas lo dicen onicofosis. Y te juro que lo tienen tan abajo, o sea, como que cuesta, y la verdad que yo me frustro así, la verdad que ya, no, mejor me hice a un lado y lo observo nada más cuando trabajaba, pues. Es que así vas aprendiendo, viendo cada caso diferente, y entonces así va uno aprendiendo cada detalle. Pero la práctica la vas agarrando también con cada paciente. Sí, las uñas diferentes también cada paciente. En mí, ahí viste que hay unas uñas que son bien pegadas a la piel. Ay,
Eso es lo que más me estresaba a mí. Siendo una practicante, pues, ¿no? Digámoslo así, me dio la oportunidad mi compañera, pero, ay, le digo, no, te dejo, le digo, paso, te miro, nada más hago otra cosa. Ajá. Natalie, pero ahora hay productos que nos ayudan bastante, o sea, ablandar la onicofosis para poder, hay productos que nos pueden ayudar. ¿En serio? No sabía. Sí, ablandadores buenos. Ay, pues, interno me lo pases, Ablandadores, pues, porque yo a veces le corto le corto sus uñas a mi papá, y como es diabético, entonces trato de hacerlo un poquito más cuidadosa, pues, porque como es diabético. Así que bueno. hay Y uno, así pues yo he visto especial, uno que es de Ortopod, la marca Ortopod, uno para el paciente diabético urea al 10%, y es muy bueno, no irrita nada a un paciente diabético. Lo trabajaba en realidad, ahora ya no trabajo, ¿no? bueno, amiga, si me pasaras por el grupo privado los nombres así, por la verdad yo estoy perdida en el espacio ahí, yo mayormente con un ablandador casero, como nos dio la profesora, ¿te acuerdas? Y así mi papá le corta sus uñitas. La profesora Ángela, Natalie, el preparado bueno. ¿En serio? A ver, Sí. ¿cuál? El último que nos llevó para pie diabético. Ustedes fueron a la práctica, ¿no? No, yo no fui. No, pero ese fue el que nos mandó en receta, en una receta que nos mandó en Word. Ese es. Sí, esa, Janet, es buena. Pásenmelo, porfa, pásenmelo. Ahí lo tenés, Natalia, ¿a todos nos mandó? En Word, en el correo o en el WhatsApp, Janet. No, en el WhatsApp. Ahí en el grupo de podología, octava promoción, ahí está. Como que se actualiza, se me carga rápido y tengo que estar yo actualizando, formateando. Yo cuando empiezo a trabajar las uñas y veo que hay mucha dureza, lo que uso es el vinagre blanco. Un algodón bien humedecido con vinagre blanco que suaviza todo lo que tienes alrededor de la uña. Y lo he usado también con diabéticos. La verdad que nunca he tenido problema. Mira, sí tenía esa recetita, pero tenía miedo con paciente diabético. No, yo la uso con los diabéticos también y nunca me ha hecho daño. Incluso si andan onicomicosis, pues mejor, porque ahí uno va haciendo 2 trabajos a la vez. Sí. Qué chévere, mira, voy a probar. Janet, ¿y lo utilizas solamente cuando hay durezas o cuando hay callitos, lomas, algo así? Sí, igual cuando hay un callito duro, puedo ponerle vinagre o también le pongo un poquito de fenol, si es una dureza fuerte. Un poquito de fenol y eso ya lo ablanda, ¿verdad? Cuando es piel en la parte de abajo, sí, no, en la parte de encima de los dedos, pues no. Interesante. El fenol ¿ustedes lo utilizan? Aquí en Perú no. Casi no se consigue, la verdad, casi no se consigue. Yo tengo ahí uno que me habían regalado y ahí lo cuido muchísimo porque sí me sirve incluso para las verrugas. Yo aplico primero fenol para las verrugas y después aplico nítrico. Oh, Janet, qué chévere. ¿Clase nítrica dónde lo llevaste? Ahí iba aprendiendo de todo un poco. Pero hace poco, ¿Tú fuiste la que aplicaste el nítrico en uñas, Janet? Sí, el onicomicosis para mí es ideal. Lo uso casi en toda la persona, lo uso yo en todo y mira, funciona de maravilla, sinceramente. Sí,
Toma el riesgo, claro, ¿verdad? Pero es que es casi efectivo que un 70% y después un antifúngico que ya queda, digamos, la micosis, el honguito queda tan débil que con un antifúngico bien leve, cualquier antifúngico lo mata. Yo estoy esperando una clase magistral de lo que es el ácido nítrico aquí en Perú. Todavía no. Ojalá la licenciada. Yo te la voy a dar, no te preocupes. ¿Sí? Gracias. Sí. Solo que tenés que conseguir el nítrico. ¿Lo tenés en casa? ¿Lo tenés en clínica? No, nada, Janet. ¿Y si se consigue el nítrico ahí? Sí, creo que sí. Ahora en formas magistrales en Farmadén. Farmadén debe tener, siempre utilizan, pero debe estar. Pero nítrico puro tiene que ser. Ah, eso sí, no sé. ¿Al 100%? ¿O cómo? No, el mío lo tengo a 65, así lo compré a 65%, así se consigue aquí. Ah, ya. Janet, te tomo la palabra, por favor. Ok, consíguete el nítrico y hacemos la clase. Ah, gracias. Y chicas, se apunte. ¿Cómo se llama? Y el fenol se podrá conseguir allá. Sí, sé. Sí, eso sí sé. Una colega utiliza el fenol. Ok, con un poquito. Si es que yo los uso en gotero, fíjate. Las dos cosas los tengo en gotero. Gotero de vidrio. Ya sabes por qué no utilizo eso, porque aquí en Perú ya ha habido casos que han causado, hay podólogas, la verdad, en prisión. Sí, pero es que igual hay que aprenderlo a manejar, hay que evitar al máximo cualquier derrame. De hecho, yo, por ejemplo, cuando lo aplico el nítrico, lo aplico con un guiador. Nunca utilizo ningún algodón, no utilizo algodón, no utilizo un hisopo, nada de eso. Sí. Pones una gota en tu vasito de apén, en la parte de abajo. ¿Ya? Una gota. Y con eso trabajas. Tienes que tener buen pulso, buena vista. No, nada que ver. Es interesante, buenísimo. A mí me encanta. Pues yo lo he usado ya por más o menos un año y he tenido éxito en ¿cuántos casos? No he tenido éxito ahorita. Como un año nada más tengo que estarlo usando. Mira, Janet, qué chévere. Bendiciones para tu trabajo. Ahí te voy a mandar. Janet, una pregunta. Sí. El fenol que tú estás diciendo, ¿de cuántos volúmenes es? Eso sí no sé, fíjate, ese me lo regalaron y no sé, no te podría decir. Pero normalmente lo podés utilizar un poco diluido dependiendo para qué lo vas a usar. Yo ablandador de uñas no lo utilizo. Como ablandador pero hay que saber qué cantidad de volumen tiene. Por ejemplo, a mí me dijeron, cuando estaba estudiando, que el fenol era para desinfectar materiales. Yo lo usaba para eso, por el volumen de 10. Yo nunca. De ahí me dijeron que ya no hagas con eso y yo dejé, hasta ahora lo tengo. Ahí está el fenol botadito, no lo uso nada porque me dijeron que no lo uso. Ok, entonces yo te voy a enseñar cómo lo vas a usar en varias cosas. Sí, pero yo lo dejé de usar porque alguna amiga me dijo, no lo uses en tus herramientas porque se corroe, me dijo. Ahí yo dejé de usarlo. Ya, llegó el profe. Sigue tomando su café también. Nosotros bien, están listas, por favor, vuelvan a activar sus videos. Bien, muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra clase, ¿no? Entonces quedó muy claro lo siguiente. Si queremos mejorar la biomecánica de una persona en particular, hay que pensar en un segmento del pie que es vital. Mejorando ese segmento, el siguiente y el siguiente segmento, por inercia, mejora también.
pregunta para la clase. ¿Cómo se llama ese segmento que le vamos a prestar atención de hoy en adelante? Y le vamos a prestar atención y vamos a evaluarlo, tanto en carga y en dinámica, ¿ya? ¿Cómo se llama ese segmento del pie? ¿Qué parte del pie es a la que yo me estoy refiriendo? Al retropié. Al calcáneo. ¿Al calcáneo, profesor? Estoy sin audio. Sí, estoy con audio. Muy bien, según esta diapositiva, a ver. Ahora sí, yo estaba sin audio, no me escucharon nada. De nuevo voy a... Sí, lo escuchamos. Usted fue el que no nos escuchó. Ok. Sí, lo escuchamos. A ver, entonces, digan ustedes, por favor, ¿qué parte del pie o qué segmento del pie merece toda nuestra atención, merece ser evaluado, tanto en carga y en descarga y en dinámica? Porque mejorando, corrigiendo, estabilizando esa parte del pie, los otros segmentos mejoran. ¿Cómo se llama ese segmento del pie que merece toda la atención del podólogo? Retropié. No, La marcha, profesor. es totalmente diferente. El retropié. Muy bien, el retropié, ¿ya? Entonces no pierdan de vista, si bien empieza la marcha, bien avanza y bien despega, ¿ya? Vamos a quedarnos con esta frase. Si la marcha humana empieza bien, bien avanza y bien despega. Empieza la marcha con el retropié, bien avanza con el medio pie y bien despegará con el antepié. Entonces la clave está aquí. Aquí está la clave. ¿Ya? Entonces si el pie en el retropié requiere una cuña supinadora o pronadora, hay que colocar para que mejore la biomecánica de la marcha. ¿Ya? Profesor, diga sí, le escucho. nos quedamos con una pequeña duda en el caso anterior que estábamos mencionando de la persona que tenía un retropié sobre pronado. Ok, a ver. Y al poner la cuña, ¿se la pondríamos solamente en el retropié? Buen punto. Si encontramos un valgo patológico en el retropié y en el antepié hallamos una sobrecarga en el primer radio, bajo el primer metatarsiano, la primera cabeza metatarsal, mejor dicho, bajo la primera cabeza metatarsal, hay sobrecarga. Entonces, ¿qué colocaremos? ¿Qué elemento podemos colocar en ese punto? En esa cabeza metatarsal, bajo esa cabeza metatarsal. ¿Qué elemento colocaremos para descargar, para quitarle esa presión? ¿Sabe cómo se llama eso? No, profesor. Es una cuña supinadora. Tanto el retropié como el antepié llevarán sus cuñas supinadoras, ¿ya? Y de alturas diferentes. Mientras que para el retropié, la cuña supinadora, por el peso del paciente que tiene 90 kilos, colocaremos una cuña de 8 milímetros, grado 55. En el antepié no vamos a colocar una cuña de 8 milímetros, porque tan solo imagínese usted una cuña de 8 milímetros de altura. La plantilla entra sola, pero el pie podría ingresar en el calzado. No. Sin duda, eso crearía una segunda patología, un problema mayor. Por eso, la altura mínima de cuñas supinadoras para el antepié, la altura mínima es 3 milímetros. 3 milímetros. ¿Ya? Y hay una forma de hacerlo. Hay una forma. Eso ya lo veremos en la parte práctica. Eso lo verán con el docente
que haga con ustedes el taller de ortopedia en la parte práctica. Cuñas para el retropié, cuñas para el antepié. ¿Ya? Ok. Muy bien. Ahora sí, ¿quedó clara la respuesta? ¿Quedó clara? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, por favor, no olviden. Si recuperamos la funcionalidad del retropié, mejora la función rítmica del medio pie y se hace perfecta la función dinámica del antepié. ¿Eh? Suena bonito, ¿no? Suena bonito, ¿verdad? Como dice el dicho, lo que bien empieza, bien termina. ¿Cierto o no, Janet? Así es. Correcto. Entonces, si la marcha empieza bien en el retropié, avanza bien en el medio pie y termina bien propulsando con el antepié. ¿Eh? Esa es la clave. Muy bien. Entonces, la imagen que envió una de sus compañeras, ¿tá? Esta imagen muestra una evaluación en carga del retropié. Una evaluación en carga. Esta imagen que está aquí, ya, exactamente, es una evaluación en descarga del antepié. Aquí se está valorando el grado de flexión dorsal del hallux, para ver si es un hallux funcional, que está mostrando una angulación fisiológica, o es un hallux disfuncional. En este caso es un hallux funcional, a pesar de que tiene 65 grados de inclinación, funciona este hallux, funciona. ¿Ya? Muy bien, entonces, las evaluaciones son fundamentales en un consultorio podológico. Las evaluaciones, la exploración, ¿ya? La exploración. Entonces, los conceptos debemos cada vez tener más claros. Ok. Hay un can, un poderoso can. ¿De quién es su can? ¿Ah? Mi vecino, perdón. Ah, de vecino. Ah, ya, Está bien, muy bien. Ok, seguimos. Vamos a continuar. Muy bien. En el antepié, ustedes saben que el antepié cumple la función dinámica, ¿no? Su función es dinámica del antepié. En el antepié encontramos una articulación que con el tiempo, con el paso de los años, o debido a algunas experiencias traumáticas, suele dañarse. Esta articulación, bajo la articulación metatarso-falángico, encontramos los sesamoideos. Un sesamoideo, lado interno y lado externo. ¿Ya? Los sesamoideos, cuando enferman, provocan una patología llamada sesamoiditis. Itis es dolor. Entonces, dolor en la articulación metatarso-falángico, ¿ya? En los sesamoideos. ¿Qué significa esto? Significa que la función de absorber presiones, reducir fricción y como punto de apoyo ha disminuido. ¿Ya? Entonces, la sesamoiditis ya no protege la articulación metatarso-falángica, porque su función es eso, es proteger la articulación. Su función es servir de punto de apoyo, ¿ya? Para un correcto funcionamiento. Pregunta para la clase. ¿Qué perjudica más en la zona del antepié? ¿Qué perjudica más? ¿Qué posición? ¿Una sobresupinación o una sobrepronación? ¿Qué perjudica más a los sesamoideos? Sobrepronación. Sin duda, una sobrepronación. Eso es lo que trae perjuicio, trae mucho daño. Por esa razón, pensando en una plantilla ortopédica, ¿cómo lo vamos a diseñar cuando ya hay fase de inicio de una sesamoiditis? Una sesamoiditis se presenta de esta manera. El cuadro clínico es el siguiente.
inflamación en la zona del sesamoideo, dolor, enrojecimiento y calor. Cuando tiene esas características el sesamoideo, entonces ya estamos frente a un cuadro clínico, una sesamoiditis, por sobrecarga, por estrés o por traumatismo. Tal vez la persona se ha sometido a una actividad deportiva intensa y ha fatigado, ha sobrecargado los sesamoideos. Entonces, cuando ya tiene este cuadro clínico, no queda otra cosa que hacer lo siguiente en su plantilla ortopédica. Mire usted, la siguiente imagen, ¿ya? Ah, no. Ya, ahora sí. Ok, muy bien. Lo que ve usted, esta imagen, esto que yo estoy moviendo, el color amarillito, ¿ya? Lo que usted ve aquí es una descarga, ¿eh? Entonces lo que se hace aquí es fenestrar. ¿Qué significa eso? Agujerear justo en la zona donde encaja el sesamoideo, ¿ya? Agujerear, fenestrar y retirar esa parte que se ha cortado y reemplazarlo por un material viscoelástico, un material de dureza suave, de 18, 20 grados de dureza, lo más suave del mundo, 18 a 20 grados de dureza, un látex viscoelástico. Entonces aquí se rellena de ese material, entonces el paciente cada vez que camina y lleva a cabo fase de propulsión, entonces los sesamoideos, ¿qué va a encontrar? Un apoyo blando y suave. Entonces, la itis va remitiendo, va disminuyendo. Muy bien, entonces, en el antepié participa para una correcta propulsión estos dos huesos llamados sesamoideos, ¿ya? No olviden la función de los sesamoideos, absorber presiones. Entonces, cuando hay pronación, sobrepronación, los sesamoideos tienen esa función, absorben eso, absorben. Pero cuando la sobrepronación es mayor por sobrecarga, por sobrepeso, en este caso, acuérdense del paciente de 90 kilos. Miren, hace cuestión de 2 meses recibimos a un paciente que pesaba 160 kilos. La aguja de la balanza giró, dio una vuelta completa. Yo dije, ahorita explota la balanza. Estaba asustado. ¿Ya? Entonces, el señor tenía el problema justo debajo de esta cabeza metatarsiana. Ya tenía principio de sesamoiditis, sentía dolor, había irritación. Entonces, no olvidemos que esta parte de la articulación metatarso-falángico es vital a la hora de la propulsión. Por eso esta diapositiva lo he colocado, porque es parte también de nuestra evaluación. Es parte de nuestra evaluación. ¿Ya? Es necesario conocer un poquito más, ¿ya?, su función, ¿ya?, y qué cosa puede enfermar a esta articulación, ¿no? La sobrecarga, las exigencias, los traumatismos producidos por shock. ¿Ya? Entonces, cuando eso se presenta, no hay otra cosa que darle esto, ¿no? Un soporte plantar o una plantilla ortopédica con descarga en la zona de los sesamoideos. Pero aquí viene otro detalle. No solo hay que descargar, poner una descarga con un material viscoelástico en la zona de los sesamoideos. Lo que también ese pie necesita es elevar el ali, es decir, el arco interno se debe elevar. Elevando el ali, vamos a dibujar aquí el ali, vamos a dibujar. Miren usted, aquí está la flecha. Entonces, elevando el ali, ¿qué sucede? Disminuimos la presión en este punto. Elevamos el arco interno, el ali, y se descarga los sesamoideos. Capta la idea, ¿no? Haciendo un resumen. Neutralizamos el retropié, neutralizamos, mejoramos
el ali, el arco interno. Al mejorar el arco interno, descargamos la zona del antepié, los sesamoideos. ¿Ha visto? Entonces, qué importante es trabajar de atrás para adelante. Trabajar de atrás hacia adelante. Qué importante es esto. No olviden este concepto. Muy bien. Continuamos. Muy bien, esta noche hemos hablado de articulaciones, ¿no? Hemos utilizado el goniómetro para medir dos articulaciones importantes, ¿no? La articulación subastragalina y el gesto que hace, dos gestos hace la articulación subastragalina, una desviación, un movimiento a valgo y a varo, o pronación y supinación. Ya sabemos cuántos son los dos. Pues bien, ¿qué otras articulaciones existen en el pie? ¿Qué otras articulaciones? Por ejemplo, tenemos articulación del tobillo o supraastragalina. Y lo contrario, ¿no? Articulación subastragalina, que es una supra, también tenemos la subastragalina, astragalotarsiana, calcáneo, y dentro del tarso, tarso metatarsiana, metatarso falángico e interfalángico, etcétera, etcétera. Entonces, vamos conociendo de a poco estas articulaciones que le van a dar vida al pie. Le van a dar vida, le van a dar movilidad. Pues bien, el pie, ¿qué sería si no trabajara sincrónicamente con los huesos de la cadera? ¿Qué sería? No, el cuerpo humano, y más estudiantes, el cuerpo humano está sincronizado. La mano no puede decir al pie, no te necesito. El ojo no le puede decir al oído, no te necesito. Todo el cuerpo se necesita, unos a otros. Así dice un principio. El cuerpo está sincronizado y se necesitan unos a otros. Por eso es importante conocer un poquito esta parte del cuerpo humano, ¿no? Como dijimos al principio, el podólogo no solo mira los pies, también tiene que mirar un poco más arriba. Tenemos que mirar a la cadera y la pelvis. ¿Ya? A ver, alguien está solicitando ingreso. Vamos a ver. Angélica, algo pasa con Angélica, ¿no? Algo pasa, ¿no? Su celular parece que lo echa afuera. A ver, vamos a darle. Hola Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ok. Entonces, la cadera y la pelvis, en resumen, permiten la marcha humana. ¿Ya? Esa es la clave. La cadera y la pelvis permiten la marcha humana, la locomoción. Aguantan el peso del cuerpo y protegen órganos internos. Miren estas dos funciones vitales que tiene la cadera y la pelvis. Aguantan todo el peso del cuerpo y protegen los órganos internos. Usted ya sabe cuáles son esos órganos internos protegidos por la pelvis y la cadera. Aquí hay un detalle interesante que vale la pena mencionarlo, ¿no? Es común confundir pelvis y cadera, creyendo que son sinónimos. Es todo lo contrario, La cadera es únicamente la articulación que conecta el fémur y la pelvis, ¿ya? Esa es la articulación de cadera. Y recuerden, mire, la cadera puede estar en valgo, puede estar en varo, puede estar pronado y puede estar supinado, también muestra estas posiciones. Y puede estar más allá de la normalidad, puede presentar un valor más allá de la normalidad. Entonces, cuando pensamos en cadera, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos imaginando? Estamos imaginando en aquella articulación que conecta fémur y pelvis, ¿ya? Eso es articulación de cadera. Es como un embudo que tenemos al final del tronco inferior. Pues bien, ¿cuál es el objetivo de la cadera, de la articulación de cadera y la pelvis? El objetivo es que aguanten el peso corporal, resistan las fuerzas de compresión, protejan órganos internos y transmitir parte del peso a las piernas. Porque lo importante es, en el caso de nosotros los varones, que tengamos mucho cuidado de darle la protección que se merece a nuestra pelvis, a nuestra cadera.
es común que muchos varones, cuando sufren accidentes, una caída, cae de la silla y sentado sobre el pavimento, es común fractura de cadera. Es común la fractura de cadera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cadera en el varón es mucho más frágil que el de la mujer. El de la mujer es mucho más fuerte, más resistente, más grande, así ha sido diseñada para poder llevar allí una vida, para poder soportar actividades propios que ellas también saben desempeñar. Entonces, una mujer es mucho más fuerte a nivel de la cadera y pelvis que el varón. ¿Ya? Está comprobado, son mucho más fuertes en este sentido. Entonces, en resumen, no olvidemos que pelvis y cadera no son lo mismo, ¿eh? Son dos cosas distintas. La cadera es la articulación que conecta fémur y pelvis, ¿ya? Pero ambas, ¿qué permiten? Permiten aguantar el peso corporal, resistir la fuerza de compresión, proteger órganos internos y transmitir parte del peso a las piernas. Muy bien, seguimos pensando un poquito, ¿no?, en miembro inferior. Huesos de la pierna. Los huesos de las extremidades inferiores tienen la responsabilidad de soportar todo el peso corporal cuando estamos de pie, por lo que están sujetos a grandes esfuerzos, especialmente cuando saltamos o corremos, lo que explica la razón por lo que estos huesos son los más gruesos y fuertes de todas las extremidades. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¿A dónde nos lleva este concepto? Pues bien, no olvide este detalle. Los huesos de la pierna, ¿ya?, tanto la tibia como el fémur y el peroné, tienen la responsabilidad de soportar todo el peso del cuerpo. Hablando del peso del cuerpo, en nuestras evaluaciones en consultorio, no debe faltar una balanza, no debería faltar nunca una balanza, ¿ya? La balanza es un aliado vital. ¿Por qué? Porque a través de una balancita, sea digital, mecánica, el gusto que usted tenga, vamos a ayudar al paciente a reflexionar en su sobrepeso, si es que lo presenta, y cómo esto estaría influyendo negativamente en la salud de sus piernas. ¿Ah? Estaría influyendo negativamente en una articulación tan importante del miembro inferior, que es la articulación fémoro-patelar. Me refiero a la articulación de rodilla. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad que tiene las piernas es enorme, ¿no? Soportar todo el peso del cuerpo. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Miren ustedes ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Aquí hay un punto, a ver, voy a mostrarles a dónde nos lleva esto. Ah, aquí está. Muy bien. Voy a ampliar aquí la imagen y quiero que ustedes lo vean. ¿Ya? Decíamos entonces que los huesos de la pierna tienen la responsabilidad, la enorme responsabilidad de soportar todo el peso del cuerpo. Pregunta para la clase. Vamos a hablar un instante de proporciones. Talla, peso. Por eso es importante en un consultorio tener un tallímetro y una balanza. El tallímetro es para descubrir la estatura del paciente y la balanza para ver cómo se relaciona talla y peso. Pregunta para la clase, a ver. Paciente de 1,70 m de altura. ¿Cuánto debería ser su peso fisiológicamente hablando? ¿Cuánto debería ser la relación entre talla y peso? Paciente de 1,70 m. Participe en la clase. ¿En libras o en kilos? Kilos. O si quieren libra también. Ok. A ver, googleen, no hay problema, vale todo, googleen. 65 kilogramos. 60. 70 kilos. Paciente de 1,70 m de estatura, según el tallímetro, este paciente tiene 1,70 m de altura. ¿Cuánto debería ser su peso fisiológico? Fisiológicamente natural, normal.
De 68 a 70 kilos, profesor. Claro, 70 kilos, ¿verdad? Sí, de 68 Claro, a 65. ya vamos a un poco más, un 72, 75, pero no debería excederse, ¿verdad? Sin embargo, la pandemia ha provocado una explosión de sobrepeso en el mundo entero. Hay personas que personas de 1,70 m que superan los 100 kilos de peso, así con facilidad. Entonces aquí, ¿qué ocurre? Se presentan deformaciones, empiezan a deformarse las piernas, ¿ya? Y las rodillas empiezan a adoptar posiciones patológicas, posiciones alteradas. Entonces las piernas no están diseñadas para excederse de la relación de normalidad entre talla y peso. Por eso es importante, en un consultorio, no debería faltar un tallímetro y una balanza. Entonces, si genéticamente el paciente está predispuesto a un valgo de retropié, un valgo de rodillas, imagínense que está predispuesto a ello genéticamente. Entonces, por tal vez estrés, tal vez depresión, por situaciones muy difíciles que atraviese, esta persona empieza a ganar peso con rapidez. Gana peso con rapidez. Entonces, imagínense ustedes el problema a la que se verá sometido aquellas rodillas y aquel retropié. Las rodillas presentará un valgo patológico y el retropié también. Probablemente ese valgo esté superando los 10 grados, a mayor altitud, a mayor peso, el valgo se pronuncia aún más. ¿Ya? Entonces las piernas no están diseñadas para soportar tanto peso. ¿Vale? Por eso es importante entonces que exista en el consultorio un tallímetro y una balanza. Entonces, como podólogos, vamos a ayudar al paciente a ver la importancia de someterse a una terapia, una dieta, y a tomar conciencia, porque mejor es prevenir en la juventud que lamentar en la vejez, ¿no? Porque en la vejez, en los años ya, en el ocaso de la vida, cuando las deformidades en rodilla y piernas son muy pronunciados, las personas sufren demasiado. En la vejez, en la edad adulta sufren muchísimo. Hay mucha depresión en las personas mayores. Entonces, qué importante, estimados estudiantes, es poder orientar a nuestros pacientes y que vayan conociendo un poco su anatomía, ¿no? En este caso, la imagen que usted está viendo en pantalla nos muestra dos posiciones patológicas de miembro inferior. El valgo de rodillas, o el genuvalgo, conocido así, y el varo de rodillas. Varo. O la sobresupinación, también podemos mencionar. Pero clínicamente el término que deberíamos emplear siempre es el varo o el valgo. Pregunta para la clase. Corrigiendo el retropié, colocando cuñas supinadoras para el valgo de retropié, ¿creen ustedes que se puede mejorar el valgo de rodillas? ¿El genuvalgo de rodillas se puede mejorar? Sí, yo diría que sí, profesor. Está comprobado que colocando cuñas supinadoras en el retropié, mejoramos la posición articular de rodilla. Quiero que vean ustedes lo siguiente. Voy a ampliar más la imagen porque la cosa es bien seria, no es broma, la cosa es seria. A ver, quiero que vean ustedes esto. Bien. Ok. Voy a hacer una flechita. Muy bien, ¿dónde está la flecha? ¿Ya? Quiero que vean un momento dónde está la flecha.
genu valgo de rodillas. En el genu valgo de rodillas encontramos gran compresión articular en las caras, en la cara, en la base del fémur y la cabeza de la tibia. Diga usted, ¿en qué puntos hay mayor compresión articular? Las caras están prácticamente ya haciendo un contacto enorme. ¿Lateral o medial? Lateral. Correcto. Entonces, es aquí donde se presentan estos problemas en las caras articulares, tanto del fémur y de la tibia, donde hay un desgaste acelerado, ¿ya?, de la zona articular. Entonces, colocando cuñas adecuadas, en este caso una cuña supinadora, entonces logramos mejorar y neutralizar, y llevarlo a una posición de neutralidad, como usted puede ver en el centro de la imagen, ¿ya? Puede ver aquí en el centro de la imagen, ¿ya? Esta es la zona, esta es la imagen de un pie neutro, ¿ya? Perdón, una rodilla neutra. Este es neutro. Ok. Entonces, colocando cuñas adecuadas, de una dureza apropiada, entonces le daremos un poquito más de salud y vida a las piernas, a las rodillas. Y justo aquí quiero acotar y mencionar lo que concluyó un médico deportivo que vino a hacer una exposición, vino a hacer un curso aquí en Lima, y empezó a hablar de jugadores de fútbol que presentan no un genu valgo de rodillas, sino es todo lo contrario. Muchos jugadores de fútbol presentan esto, un genu varo de rodillas, un genu varo. Este de aquí, el que está en rojo. Ok, este es un genu varo. ¿Y qué es lo que sucede? Los cazatalentos, a ver, les voy a mencionar esto, los cazatalentos en el ámbito deportivo siempre están buscando niños que tengan las piernas arqueadas. Es decir, niños, jovencitos que presenten un genu varo de rodillas. Ellos creen, se ha llegado a creer que el genu varo de rodillas está asociado con el talento, está asociado con la habilidad para el fútbol, hablando específicamente de este deporte, ¿no? Entonces buscan personas que presenten este tipo de rodillas, este tipo de piernas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es a futuro. A futuro, entonces, van a presentar una destrucción acelerada de las caras articulares en los puntos de mayor compresión. En este caso, en el genu varo, el punto de destrucción, de daño, se va a dar medialmente, en la zona medial, ¿ya? Habrá un estiramiento de los ligamentos cruzados laterales, ¿ya?, y destrucción de la cara articular en el punto medial. Pregunta para la clase: ¿qué tipo de cuñas para el retropié pueden ayudar a mejorar el varo de retropié? Una cuña pronadora. Correcto, esa es la palabra. Una cuña pronadora larga, porque por lo general los retropiés varos lateralizan su apoyo desde el talón hasta el quinto metatarsiano. Es decir, los pacientes con retropié varo presentan un cavismo, es decir, un ali bastante pronunciado, ¿ya? Entonces, colocando cuñas pronadoras, como dice la compañera, mejoramos la posición del retropié y, por ende, la posición de las rodillas. Obviamente no se logrará la perfección, pero se podrá recuperar una mejor funcionalidad del genu de miembro inferior. ¿Ya? Profesor. Diga. Bueno, la primera pregunta que tengo es, ¿cuál es el valor del ángulo normal entre una rodilla y la otra? Y dos,
si una persona viene con este problema, yo le ofrezco una plantilla, le hago sus modificaciones, pero la persona pregunta, ¿con esto me voy a componer? ¿Voy a dejar de usarlas en algún día? Buena pregunta, muy bien. Ustedes bien saben que, como hemos venido tocando en esta clase, el valgo y el varo son dos posiciones de las articulaciones del miembro inferior, dos articulaciones que pueden estar dentro de los valores de normalidad y valores de anormalidad. Por eso, lo que se tiene que hacer es evaluar el varismo o la supinación del retropié si está dentro del parámetro de normalidad. Si se excede, obviamente, también lo mismo habrá arriba, en la rodilla, ¿no? Entonces, corrigiendo abajo, mejoramos arriba. Pues bien, si en el retropié el valor de normalidad es de 0 a 5 grados para valgo y de 0 a 2 grados para varo, ¿ya? Si anatómicamente, genéticamente, el paciente es un supinador de nacimiento, entonces él debería presentar 2 grados como máximo de supinación o varismo. Pero si tiende al valguismo, debería presentar un valgo fisiológico máximo de 5 grados, no por encima. ¿Ya? Entonces eso es lo que queremos buscar, porque a mayor angulación del retropié, habrá una angulación mayor también en el genio de rodillas. Mire, hay teorías, ¿cómo les digo? En las disciplinas en salud hay conceptos no tan parecidos. Por ejemplo, en fisioterapia se sostiene que el ángulo de rodillas, ¿ya? El ángulo de normalidad está entre 75 y 80 grados, el ángulo de normalidad. Por debajo es patológico y por encima también es patológico. Entonces, ese es un concepto que se maneja en fisioterapia. Ahora, en traumatología, ¿ya? En traumatología, el concepto que se maneja también es un poquito diferente. No es 75 y 80 grados, es entre 60 y 65 grados. De manera de que todavía no se han puesto de acuerdo estas especialidades médicas. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Como el podólogo ve los pies, le importa mucho la salud del pie, en el caso de los pies sí lo tenemos bien claro y no hay contradicciones. En el caso del pie, en el caso del retropié, el retropié que presente un valguismo fisiológico, pues va a presentar de 0 a 5 grados. Entonces, si tiene 10 grados y lo bajamos, logramos reducir a 5 grados, estamos seguros que la articulación de rodilla también mejora su posición. Estamos segurísimos. ¿Por qué? Porque la cadena de efecto es ascendente. Si abajo está mal, pues arriba sigue mal. Va a continuar mal. Entonces, si abajo hay un valgo patológico en el retropié, habrá un valgo patológico en rodillas y un valgo patológico en la articulación de cadera. Hasta algo más todavía. Incluso habrá un problema mandibular. Los últimos estudios están asociando el valguismo o el varismo patológico con las posiciones mandibulares. Hay todo un estudio que está cobrando vida y fuerza y tratando de unir estas dos disciplinas del área de salud, la odontología con la podología. Son dos profesiones médicas en Europa que ya están haciendo ya proximidad, se están acercando para compartir conceptos, para derivar pacientes, para multidisciplinar, interactuar. Muy bien, entonces esa es la respuesta, estimada alumna, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedamos nosotros? Pues bien, lo que bien empieza, bien avanza
y bien despega. Esa es nuestra frase de esta noche, ¿ah? Si la marcha empieza bien en el retropié, con un valor de normalidad, ¿ya? Entonces, avanza bien la marcha en la zona del medio pie y despegará bien en la zona metatarsal falángico. Y obviamente, si abajo en la estructura del pie hay un valor de normalidad, la estructura de rodillas también presentará valores de normalidad. La articulación de cadera también será influido positivamente por esto. Bueno, eso es lo que creemos, ese es uno de nuestros principios, de nuestras convicciones en podología. Mejorando nuestra forma de caminar, en la estructura del pie, mejoramos el resto del cuerpo. Pero obviamente hay ciertos problemas, ciertas alteraciones que empiezan arriba y afectan a la parte inferior, obviamente. También sucede, ¿ya? Entonces, si hay un problema de apoyo plantar, sus efectos serán distantes. Se notará en otras partes distantes de la anatomía humana. ¿Bien? Muy bien, estamos avanzando, ya nos falta poco, ¿eh? Estas dos imágenes que he colocado aquí en pantalla es para poder familiarizarnos, ¿ya? Con la forma como presentan ciertas personas el miembro inferior, ¿no? Entonces, un barismo, claro, un barismo, ¿cómo dice? Las curvas, le digo. Ah, ya. Bien. Ok. Ok, muy bien. Miren ustedes la diferencia, ¿no? El barismo de rodillas, ¿ya? El paciente siempre va a presentar lo siguiente, ¿no? Las piernas presentarán la forma de una C, doble C, ¿ya? ¿Ya? Doble C. El valgo de rodillas tendrá siempre la forma de una X, ¿ya? No olviden, la doble C, ¿ya? Y la X, ¿no? Entonces, si mejoramos abajo la pisada, en el retropié y en el antepié, elevamos el ali correctamente, entonces le estamos devolviendo funcionalidad a otras articulaciones principales del miembro inferior. Y tronco y miembro superior. Entonces, hasta aquí. Comprendemos que nuestro rol como podólogos no es solo la quiropodia, ¿no? Vamos a interactuar un momento, ¿no? Comprendemos en este momento que nuestro rol como podólogos no solo es la quiropodia, no solo es que es tan importante eso, ¿no? Las enfermedades ungueales, las enfermedades dérmicas de la piel del pie, no solo es eso, sino también es otra especialidad, la ortopedia y los soportes plantares. ¿Se ha dado cuenta de eso, verdad? Entonces, pongámonos como proyecto
llegar a dominar de a poco, ¿ya? De a poco, esta parte importante de la podología, la ortopedia, la biomecánica y los soportes plantares. Este es vamos a decir, es un recurso importante que todo podólogo con el tiempo debe lograr la comprensión, ¿ya? Para que pueda ejercer bien su podología. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, ya estamos por terminar. Vamos a repasar otros conceptos, ¿ya? Otros conceptos. Esto es algo muy conocido, hablando de la pierna, ¿ya? Tiene dos huesos paralelos, la tibia y el peroné. ¿Cuál es el detalle aquí? Que las articulaciones tibio-peronales esencialmente son inmóviles y básicamente el peroné contribuye solo a la estabilidad y la resistencia del eje óseo de la pierna. Entonces, mientras que la tibia va a soportar el enorme peso del cuerpo humano, el peroné simplemente produce estabilidad. ¿Ya? Contribuye a la estabilidad y la resistencia del eje óseo que ofrece la tibia. Y su estructura lo dice todo, ¿no? El peroné es un hueso largo, ¿ya? Delgado, que diferente es la tibia, ¿no? Sin embargo, ambos huesos en su parte extrema se van a conectar con el astrágalo, Ok, vamos a pensar un poquito en la tibia, ¿eh? La tibia ya es una de las columnas del cuerpo que recibe el peso corporal desde el fémur. Y al recibir el peso, esta enorme responsabilidad, lo que la tibia hace es transmitir al pie. Note ese detalle. La tibia transmite el peso corporal al pie. Pues bien, si la tibia es vara o hay tibias también valgo, muy arqueadas, entonces la transmisión de cargas va a ser defectuosa. Ese es un detalle que lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. ¿Cómo es la transmisión de fuerzas y carga a través de la articulación de rodilla hacia el pie? Es un punto interesante que estaremos tocando en la próxima clase. Pues bien, es el segundo hueso más robusto y dimensionado del cuerpo humano, solo superado por el fémur. La tibia articula con el fémur proximalmente para formar la articulación de la rodilla y distalmente con el hueso astrágalo del pie en el tobillo para formar la articulación de tobillo. Entonces, miren, la articulación de tobillo, estimados estudiantes, la articulación de tobillo está conectado con la tibia. Por eso es importante visualizar, cuando está usted haciendo su evaluación, su exploración del miembro inferior, es importante visualizar las posiciones. La posición del eje calcáneo y la posición de la pierna. Porque la pierna está relacionado con el eje calcáneo. Entonces, queremos alinear el eje del calcáneo con el eje de la pierna, es decir, con la tibia. Queremos alinearlo, ¿ya?, para poder contribuir a una buena marcha, una buena biomecánica del paciente. Ok. El peroné, bueno, es el hueso más delgado que hemos estado comentando. Este huesito es semejante a una varilla recta, estriada y torcida, un cuarto de vuelta con los extremos algo ensanchados. Articula tanto proximal como distalmente con el aspecto lateral de la tibia. Es un hueso que no porta carga, pero varios músculos se originan en él. Es decir, el peroné es un hueso que no soporta ninguna carga. Sin embargo, de él nacen varios músculos. ¿Ya? Ahora, en el extremo proximal es la cabeza y el extremo distal es el maleolo lateral. Entonces, cuando hablamos de maleolos, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? De tobillo, ¿no? Pensamos en tobillo, ¿no? Pero clínicamente son los maleolos. Tenemos un maleolo interno y un maleolo lateral. Coloquialmente lo llamamos tobillo, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, oye, me duele el tobillo, ¿en qué está pensando? Está pensando en la cabeza distal del peroné, ¿eh? Está pensando en la cabeza distal, lateral.
Es más, el peroné y la tibia distalmente articula con el astrágalo del pie. Entonces aquí llegamos a un punto de madurez, estimados estudiantes. Si la pierna, constituido por la tibia y el peroné, articula con el astrágalo, entonces el astrágalo, ¿con qué estructura articula? Diga usted. Vamos pensando. Con el calcáneo. Claro, el astrágalo articulará con el calcáneo y con el resto del pie, con toda la estructura del pie. Por eso, la salud del astrágalo es importante. ¿Ya? Hay personas que sufren fractura de astrágalo. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre esto, lamentablemente hay una limitación vertical, profunda. Por eso es importante esta articulación. Para mí, personalmente, yo considero el astrágalo como una aduana. Por él tiene que transmitirse, por él tiene que pasar todo. Si por la rodilla, como delante estuvimos viendo, si por la rodilla, la articulación de rodilla, pasa fuerzas y carga, por el astrágalo sucede lo mismo. El astrágalo va a recibir toda la carga y todas las fuerzas para transmitirlo finalmente a la estructura del pie. Entonces, qué importante es lo que hay debajo del peroné y la tibia, ¿eh? El astrágalo, ¿no? Esta articulación, qué importante. ¿Ya? Muy bien, esto ya archiconocido. ¿Ya? También los arcos del pie, tenemos básicamente, hay 3 arcos muy conocidos, aunque son más. El arco longitudinal medial, conocido como el ali. En podología, al arco longitudinal medial se le conoce el ali. En traumatología es arco medial longitudinal. Así se le conoce en traumatología, pero en podología lo conocemos como ali. Ali. Arco longitudinal interno, el ali. ¿Dónde nace el arco longitudinal interno o el ali? Nace en el hueso calcáneo que se apoya en el piso. Luego sube hasta la posición del astrágalo, para posteriormente descender a los 3 metatarsianos mediales. Entonces, así es el recorrido del arco longitudinal interno, o el ali. ¿Ya? Nace en el calcáneo en su borde medial, luego sube, el arco medial interno sube hasta la posición del astrágalo, en la cara medial del astrágalo. Y luego va descendiendo de un modo suave, un modo agradable, hasta, por decir así, juntarse con los 3 metatarsianos mediales. Primero, segundo y tercer metatarsiano. Hasta allí, entonces, por decirlo así, es el área que forma el primer arco del pie, el ali. El otro arco del pie se conoce como arco longitudinal lateral. A ver, antes de avanzar, vamos al anterior. La altura máxima del ali, el ali fisiológico. ¿Cuál es su altura máxima del ali fisiológico? ¿Y en qué hueso del arco interno, por decir así, muestra su punto más alto? El escafoide. Ajá, muy bien. ¿Y altura máxima del ali? ¿Su altura fisiológica? 17, 18. Exacto, muy bien, correcto. Muy bien, excelente. El otro arco del pie se conoce como arco longitudinal lateral, que es muy bajo. Lo que hace es elevar la parte lateral del pie justo la cantidad suficiente como para redistribuir algo de la carga al hueso calcáneo y a la cabeza del primer metatarsiano, es decir, a los extremos del arco. El punto más alto de este arco está en la zona del cuboides. ¿Ya? Mientras que en el ali, el punto más alto es el escafoides, en el ale, ¿ya? El arco externo, su punto más alto es el cuboides. Altura máxima del ale. ¿Han oído hablar la altura máxima del ale o el arco externo? ¿O el arco lateral? De ese no me acuerdo, profesor.
Está entre 5 y 6 milímetros de altura. Es importante este sistema de arcos porque funcionan como muelles para amortiguar los impactos y regresar las fuerzas de rebote. Como dice el dicho, en física toda acción tiene una reacción, ¿no? La acción de pisar provoca una reacción, pulso. Pues bien, ¿ya? Tenemos ahora el arco número 3, ¿no? Un arco muy mentado, muy conocido y que a los podólogos nos interesa mucho. No solo pensamos en el arco interno, en el arco lateral, sino también pensamos en el arco transversal, ¿ya? En el arco transversal. El arco transversal sigue una línea, la línea de las articulaciones entre los huesos del tarso y los metatarsianos. Ya, entre los tres arcos se forma una suerte de domo que distribuye aproximadamente la mitad del peso del cuerpo cuando está de pie o cuando camina a los huesos del calcáneo y la otra mitad a las cabezas de los metatarsianos. Lo que cuenta es la impresionante resistencia de los pies. Por lo tanto, los tres arcos se mantienen estables debido a la forma de enclavamiento de los huesos del pie, por fuertes ligamentos y por la tirantez de ciertos tendones durante la actividad muscular. Los ligamentos proporcionan una cantidad o cierta cantidad de muelleo y ceden o se estiran, algo cuando se aplica carga al pie para retroceder de vuelta cuando la carga cesa. Una suerte de sistema de suspensión elástico. ¿Cómo lo ilustramos? ¿Cómo comparamos este último párrafo? Y aquí una frase clave, una cierta cantidad de muelleo. No sé si ustedes, sus papás o sus abuelos, tuvieron la oportunidad de adquirir un automóvil antiguo de los años 60 que tenía un sistema de muelles, de láminas de acero. Y estos muelles lo que provocaban era eso, justamente, resistir las cargas de las pistas, las carreteras. Entonces, ese muelleo, ¿ya? Cedían o se estiraban. Y cuando era excesivo, ¿qué pasaba con los muelles de los autos? Cuando la carga era excesiva. Cuando se estiraban demasiado, ¿qué sucedía con los muelles? ¿Alguien sabe o no? Profe, ¿no es eso, esos carros que las ruedas se le van hacia los lados cuando sucede eso? Me da la idea como que cuando las ruedas se abren de viaje hacia los lados. Exacto. Eso del muelleo. Exacto, esa es la idea. Entonces, en nuestro cuerpo, en nuestros pies, imagínense nuestros pies como si fueran ruedas. Nuestros pies también tienen, por decir así, muelles figurativos, muelles simbólicos. Estos muelles son los ligamentos que unen todos los huesos de la estructura del pie. Entonces, estos ligamentos se comportan como pequeños muelles, ¿ya? Que ceden o se estiran. Ceden o se estiran, ¿ya? Cada vez que el pie recibe cargas, ¿ya? Recibe cargas. Cuando corre, cuando camina rápido, o cuando tiene que levantar mucho peso o un peso, entonces los ligamentos son los que van a soportar esas cargas. Entonces, encontramos ligamentos en toda la estructura del pie. Encontramos ligamentos. En las 33 articulaciones encontramos un centenar de ligamentos. Entonces, los ligamentos son los que actúan como muelles, cediendo o estirándose, ¿ya? Pregunta para la clase. Cuando una persona sufre una torcedura de tobillo o de articulación, ¿ya? De la articulación del peroné, ¿no? El peroné astragalino. Cuando hay una torcedura de tobillo, ¿qué sucede con los ligamentos que están en torno al tobillo? ¿Qué le sucede en esos ligamentos? ¿Ceden o se estiran? ¿Se estiran?
Correcto, esa es la idea, se estiran. Se estira. Ay, no. Y cuando se estiran, a ver, No. cuando los ligamentos en torno al tobillo, después de una torcedura, cuando se estiran, ¿ya? Y llegan a romperse, y eso es cuando ya, bueno, eso sucede ya en un esguince grado 3, grado 4, ¿no? Entonces, el cuadro clínico es sangrado interno, hay hemorragia interna, imposibilidad para pisar, y bueno, ya empieza el suplicio para el paciente y su tratamiento de recuperación. Pregunta para la clase: ¿quiénes tienen mayor propensión a sufrir de estiramiento de ligamentos de tobillo? ¿El pie plano o el pie cabo? Cabo. Plan. ¿Quiénes? Imagina, El cabo, digo yo, no. mediten, mediten. ¿El valgo El plano, o el varo? A ver, vamos a pensar en términos que hemos estado considerando en clase. ¿El pie valgo o el pie varo? ¿Cuál de los dos? ¿El retropié valgo o el retropié varo? ¿Cuál de los dos tu tendencia es a la torcedura de tobillo lateralmente? Pie varo. Claro, Ajá, correcto. claro. El varo. Y recuerden, la inclinación a varo, la inclinación fisiológica que hace la estructura del retropié es 2 grados como máximo. Entonces, cuando la persona está caminando y de pronto hace una torcedura de tobillo, pregunta para la clase: ¿a cuántos grados se fue en varo ese retropié? ¿A cuántos grados se fue? Si la suerte es 2 grados como máximo, ¿a cuántos grados se fue? 5, 4. Mucho mayor, por lo menos 5 grados en varo. Cuando alcanza un ángulo, una inclinación de más de 5 grados, entonces es donde se provoca la torcedura y por lo tanto un esguince con compromiso de rotura de ligamento de tobillo. ¿Ya? Solamente es para ilustrar nomás este concepto que estamos leyendo, ¿no? Entonces, en resumen, ¿ya? En resumen, los arcos que tenemos en la estructura del pie, los arcos están sostenidos por ligamentos. Tanto el arco interno, el arco lateral y el arco transversal. ¿Ya? Y los ligamentos actúan como muelles de autos, de automóviles antiguos. Los muelles hacían eso, cedían y se estiraban. Cuando los muelles se estiraban, se rompían antiguamente. Por eso en las llanterías habían especialistas en soldadura de las placas de los muelles, porque los autos antiguos creo que llevaban entre 5 o 6 placas. ¿Ya? Entonces se rompía, soldaban el muelle, volvían a montar en el tren posterior o anterior del auto, ¿ya? En los trenes de ruedas, los ejes de rueda, y ya nuevamente salían caminando, salían. En el caso de nosotros, cuando hay un sobreestiramiento de los ligamentos, viene el problema, ahí viene el problema, ¿no? Muy bien, seguimos. Una vista, para que ustedes lo noten, una vista de los 3 arcos, una vista panorámica, ¿ya? El arco longitudinal lateral, el arco longitudinal medio o el ali y el arco transverso. En el arco transverso, ¿cuál es el punto más alto? ¿En el arco transverso o el arco anterior? ¿Cuál es el punto más alto? ¿Dónde está el punto más alto? ¿En la primera cabeza, en la segunda, tercera, cuarta o quinta metatarsiana? ¿Dónde está el punto más alto? En la segunda cabeza. Así es, en la segunda cabeza. Altura máxima, aproximadamente 7 milímetros. Altura máxima 7. Aquí está, lo que ya una compañera de ustedes lo mencionó. La altura máxima del ali es 17,9 milímetros de alto. La altura máxima de un pie cabo puede llegar hasta los 3 centímetros. 3 centímetros. En el caso de un pie plano, puede descender a los 0 milímetros.
¿Ok? Muy bien. Otras imágenes que ilustran lo que esta noche hemos hablado. ¿Ya? El retropié haciendo un valgo patológico o un varo patológico. Ok. Muy bien. Esta noche entonces nos llevamos a casa una idea. Que nuestros pies están conectados sincrónicamente con el tobillo. El tobillo está conectado con la rodilla, y la articulación de rodilla con la articulación de cadera. Entonces, como podólogos, no solo vamos a ver el problema de las afecciones ungueales, sino también vamos a ver las alteraciones estructurales, tanto del pie como de rodilla y cadera, ¿no? Hemos hablado un poquito de esto y nos interesa bastante dar atención al valgo patológico y el varo patológico. No nos preocupemos mucho si encontramos un valgo fisiológico o un varo fisiológico. No nos preocupemos, porque es normal. Para que nos vayamos tranquilos, a ver, mencione el valor de normalidad en miembro inferior, en la estructura del pie, en la estructura del retropié. ¿Cuál es su valor de normalidad? A valgo y a varo. Menciónenlo, por favor, para yo quedarme tranquilo, para creer de que no fue en balde la clase. Valores de normalidad en valgo en el retropié. Mencionen. ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? A ver, mencione el valor de normalidad del retropié en posición de valgo. ¿Cuál es su valor de normalidad? Los grados. Exactamente, los grados, exacto, los grados de inclinación, de valor de normalidad. Prono de 0 a 5. Muy bien. ¿Bien? O de valgo, perdón, valgo. Correcto, y en varo. Varo de 0 a 2. Exacto, no olvidemos eso y utilicemos el goniómetro, sigamos utilizando. Bien, bueno, esta noche me enviaron 2 compañeras de ustedes el trabajito que la semana pasada estuvimos mencionando, ¿no? El resto de la clase falta, sigan por favor haciendo prácticas, utilicen el goniómetro que creo que la mayoría tienen y envíenme una imagen, una foto de lo que hagan, ¿ya? Para ir viendo el progreso de ustedes, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Bien. Quedó claro entonces nuestra clase de hoy. Y pues bien, solamente me queda hacer una pregunta a Yané. Yané, usted que conoce a todas las compañeras. ¿Quiénes han faltado esta noche, Yané, por favor? Déjeme ver. A ver, ¿quiénes son los participantes? Ajá. Solo quiero saber quiénes han faltado para anotar aquí en la lista, ¿ya? Y yo doy por sentado que el resto sí está. Nuestra amiga Verónica nos falló. Ya. Y Verónica Hidalgo, ¿no? Sí. Mire, Verónica Hidalgo tampoco estuvo presente la semana del 20 de junio. Ya, algo ha pasado. Verónica es la compañera de la Argentina, ¿verdad? Sí. Ok, sí, algo ha pasado con ella. Sí. Dijo que también está, creo que estudiando una especialidad, algo así mencionó. Ya, okay. La otra sería, ¿cómo se llama? Permítame, ya le digo que se me olvidaron los nombres. A ver. Ya le mando, si gusta, el WhatsApp, ¿oye? Ya. Por favor, Yané, me envía para saber quiénes han faltado, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, no queda otra cosa que felicitarlas por
el empeño y la perseverancia, porque no es fácil a esta hora. En el caso, por ejemplo, de Verónica, si estuviera presente, para ella ya es 12 de la noche. En el caso de usted, Yané, en Nicaragua, ¿qué hora es ahorita? Ya. Somos una hora más temprano que ustedes. Ah, ok, están mejor que nosotros. Y en Ecuador, Grace, Son igual, las 10. las 10, miren, interesante, igual que México. Bien, bien. Ok, pues bien, ha sido un gusto una vez más interactuar con ustedes, compartir puntos de valor práctico con ustedes, y la próxima semana seguiremos, si Dios permite, viéndonos y compartiendo más información relacionada a ortopodología. Bien, que tengan un bonito descanso cada uno de ustedes y hasta la próxima semana, y que tengan una bonita semana cada uno de ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches a todas. Buenas noches, doctor.